Los estadounidenses temen a China no por algo que haga China, ni siquiera por sus todoterrenos más eficientes o su infraestructura. Estados Unidos teme a China porque existe. Es el ejemplo más puro de ansiedad existencial. La palabra para ello es angustia. En otras palabras, es China, por su propio éxito y existencia, la que desafía este tipo de suposición fundamental de la identidad colectiva estadounidense, que somos superiores, excepcionales. Hello everybody, this is Pascal. Hola a todos, soy Pascal, de Neutrality Studies, y hoy vuelvo a hablar con el profesor Michael Brenner. Michael es profesor emérito de Asuntos Internacionales en la Universidad de Pittsburgh y miembro del Centro de Relaciones Transatlánticas en Johns Hopkins. Michael, bienvenido de nuevo al canal. Michael, welcome back to the channel. Bueno, me alegra estar de vuelta contigo, Pascal. Espero con interés esta conversación. Likewise, you always have like... Del mismo modo, siempre tienes muy buenas observaciones. Y recientemente me comentaste en un intercambio de correos electrónicos que tenías nuevas ideas sobre la conexión entre la política interna de Estados Unidos y sus relaciones exteriores. ¿Por qué no nos cuentas qué estás observando? Why don't you tell us what you're observing? Bueno, vamos a entrar en materia, ante todo describiendo lo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos. Estados Unidos está experimentando en efecto una turbulencia política que roza lo revolucionario y está sacudiendo los cimientos de la República. Ahora bien, es comprensible que este fenómeno desconcierte a muchas personas, especialmente a quienes están al frente de otros gobiernos. Es desorientador, confuso y ha introducido elementos de gran incertidumbre. Así que intentemos ponernos en la posición de esos líderes y supongamos que son personas razonables, racionales, no desconectadas de la realidad y no lastradas por sus propios dogmas y visiones estereotipadas de Estados Unidos y del resto del mundo. Francamente, no estoy seguro de que haya líderes en el occidente colectivo que merezcan esta caracterización de ser razonables, racionales, sensatos y equilibrados, pero seamos generosos. Y si eso resulta poco creíble, pensemos en otros líderes que sin duda lo son, como el señor Putin en Moscú y el señor Xi en Pekín. Creo que lo primero que hay que decir es que Estados Unidos, hoy en día, y en particular el gobierno de Estados Unidos y todo su sistema político, no es lo que históricamente ha sido. Está experimentando una transformación, y es una transformación que afecta algunas de sus características fundamentales. Creo que es justo decir que a día de hoy, Estados Unidos ya no es una república constitucional en el sentido en que lo ha sido desde su fundación, no en todos los aspectos, pero sí en aspectos importantes. En la práctica, en términos funcionales, Estados Unidos hoy opera y toma decisiones de manera autocrática. Y el principal autócrata, por supuesto, es el señor Donald Trump. Y se rodeó de una extraña colección de compinches. Algunos de ellos son, francamente, rarezas, excéntricos, inadaptados, que no tienen ninguna cualificación real para ocupar altos cargos. En cualquier caso, él no es solo el que toma la decisión final, sino que son sus impulsos, sus propias motivaciones y necesidades personales, los que determinan cómo se comporta el gobierno de Estados Unidos, tanto a nivel nacional como internacional. Así que creo que hay un par de cosas que debemos tener en cuenta al preguntarnos cómo afronta otro país, otro gobierno, esta situación, porque la presencia de Estados Unidos en el mundo sigue siendo predominante. Es enorme, si lo prefieres. Y desde luego, Estados Unidos no está volviendo al aislacionismo. Sigue viendo sus intereses y preocupaciones en prácticamente todos los rincones del mundo. Además, se considera con prerrogativas para actuar, intervenir e influir en lo que ocurre en cada región del planeta.
Así que creo que la primera lección es, no hay que asumir que Estados Unidos está volviendo a alguna forma de aislacionismo, a un neo-aislacionismo. No es así. El otro error que hay que evitar es intentar normalizar las acciones individuales de Estados Unidos, ya sea en cuestiones económicas, como la imposición draconiana de estos aranceles extraordinarios, ya sea en forma de hostilidad hacia China, que se manifiesta en un antagonismo generalizado, o en su comportamiento en Oriente Medio, donde está confrontando a Irán, podemos volver a eso más adelante, y se ha vinculado, como lo han hecho administraciones estadounidenses anteriores, al gobierno israelí, y respalda plenamente las medidas más extraordinarias y draconianas que está tomando, incluido el genocidio en Gaza, y ahora extendiéndose mediante la limpieza étnica en Cisjordania, así como la acción militar en Siria, Líbano, etc. En este sentido, ese es el único ejemplo, por supuesto, en el que ha habido continuidad en la política estadounidense. Pero sería un error asumir que hay algo normal en lo que Estados Unidos está haciendo en estas otras áreas. Y creo que el principio de la sabiduría es reconocer que el mundo está tratando con un Washington, si se quiere, que nunca antes había conocido, y está tratando con un tipo de presidente estadounidense que en ningún sentido es normal. Es decir, su personalidad y carácter no encajan dentro del rango habitual de personalidades que uno asociaría con un líder nacional, y mucho menos con el presidente de Estados Unidos. No es necesario profundizar demasiado en eso, pero de hecho, los psiquiatras calificaron al señor Trump como un narcisista clínico, una forma particular de narcisismo llamada narcisismo maligno. Esto se manifiesta en su característica manera de intimidar, acosar, su total egocentrismo y autoabsorción, y una incapacidad total para empatizar o incluso comprender las motivaciones, el pensamiento o los intereses de otras partes. Esa es la realidad. Ahora, podemos hablar en un momento sobre lo que esto significa específicamente tanto en términos de iniciativas individuales de política exterior estadounidense, como de manera más general en cuanto a la concepción que tiene esta administración o este presidente del mundo y cómo pretende actuar y está actuando en el mundo. Deberíamos hacerlo, pero me gustaría preguntarte, ¿cómo ves la continuidad de la política exterior de Estados Unidos? Porque existen dos corrientes de pensamiento al respecto. Una sostiene que Donald Trump es la inversión de la administración Biden, que es completamente diferente y que de hecho tiene un enfoque totalmente nuevo, especialmente en lo que respecta a Rusia, y un deseo genuino de reconfigurar la política exterior estadounidense hacia algo que pueda coexistir con los rusos. En su discurso de investidura, Donald Trump afirmó que Estados Unidos, o su administración, sería recordada por las guerras que terminaron y por las guerras en las que no se involucraron, y así sucesivamente. Luego está la otra corriente de pensamiento, y este argumento lo expuso otro comentarista en YouTube, Brian Berletic, que lo que estamos viendo es simplemente una versión diferente de la continuidad de la agenda, o la continuación de la agenda, con una retirada distinta, porque Estados Unidos se topó con un muro cuando se trató de Rusia. La idea original de desmembrar Rusia no funcionó. Así que te retiras, recargas y luego lo intentas de nuevo. Y lo que estamos viendo es simplemente el ciclo. Estamos en una parte diferente del ciclo. Y esto es lo que produce el sistema estadounidense. ¿Crees que alguno de los dos lo ve correctamente? ¿O cómo deberíamos enmarcar la política exterior a largo plazo bajo estas administraciones tan diferentes? La descripción de la actitud estadounidense actual hacia sus relaciones exteriores es con mucho la más precisa. Lo que vemos son cambios en el estilo y la forma.
Lo que no vemos es una reversión de un enfoque estadounidense hacia el mundo que represente una nueva concepción estratégica, y mucho menos un nuevo modelo de cómo está ordenado el mundo, cómo funciona y cuáles son los intereses estadounidenses. El señor Trump y sus colaboradores están tan dedicados como siempre a mantener a Estados Unidos como el número uno, lo que por supuesto es una forma abreviada en Washington de referirse al mantenimiento de la preeminencia estadounidense, llámese como se quiera. Los métodos para lograrlo son algo diferentes, o mejor dicho, es un enfoque que busca minimizar cualquier compromiso fijo de Estados Unidos. Los compromisos fijos y las obligaciones que se derivan de ellos son anatema para alguien como el señor Trump, tanto porque es Donald Trump como porque un narcisista clínico rechaza cualquier compromiso formal, ya sea legal, ya sea internacional en forma de tratado, ya implique promesas y obligaciones, porque lo considera una limitación. Y el imperativo para un narcisista es tener total libertad de acción para filtrar cualquier cosa que desafíe o amenace esa visión exaltada de sí mismo, y cualquier cosa que limite su capacidad de hacer lo que le apetezca en el mundo, para satisfacer ese ego enorme y desmesurado, ya sea para lucirse, para aumentar su estatus, lo que sea. Así que, cuando la gente habla de neoaislacionismo, en realidad no se trata de aislacionismo. Ni siquiera se calcula, porque esto está impulsado por fuerzas poderosas dentro del propio subconsciente del señor Trump, si se quiere, para evitar cualquier tipo de compromiso permanente y mantener una libertad de acción total. Por eso desprecia a la OTAN. Por eso no siente ningún reparo en romper normas o acuerdos en lo que respecta a la conducta de las relaciones comerciales o financieras internacionales. Y esto, por cierto, es similar a lo que está haciendo en Estados Unidos. La mayoría de sus órdenes ejecutivas más destacadas que siempre aparecen en los titulares son ilegales y inconstitucionales. Eso no le afecta. Están siendo impugnadas en los tribunales, pero los propios tribunales, en muchos casos, carecen de la voluntad o de la fuerza para frustrarle, para frustrar completamente su voluntad. Porque que el Poder Judicial Federal confronte directamente al presidente de los Estados Unidos inevitablemente conduce a una crisis constitucional, y desean evitarlo. No es la administración, la Casa Blanca, es la autoridad judicial. Y por supuesto, el propio Tribunal Supremo ha mostrado una simpatía excesiva hacia Trump, hacia el movimiento MAGA, etc. Por lo tanto, los tribunales federales de distrito y los tribunales de apelaciones no tienen la flexibilidad que el Tribunal Supremo puede ofrecerles para animarles a enfrentarse y desafiar acciones del Ejecutivo que violan la ley o que aparentemente violan la ley o la Constitución. Así que este patrón se manifiesta también en el extranjero. Por supuesto, esto es, en cierto modo, una exacerbación, una acentuación de una tendencia general en la política exterior estadounidense. En los últimos 25 años, los tratados internacionales cerrados han sido desnados. Prácticamente todos los acuerdos de control de armas con la entonces Unión Soviética y reafirmados con Rusia han sido incumplidos, comenzando con la decisión de George Bush de poner fin a la participación y observancia estadounidense del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Ahora, por supuesto, en lo que respecta a los asuntos comerciales, la administración Trump ignora totalmente los compromisos incorporados en los artículos que constituyen la Organización Mundial del Comercio, que a todos los efectos está muerta. Ha sido arrojada al basurero de la historia. Ahora bien, una de las implicaciones de esto para otros gobiernos es que no se puede confiar en absoluto en Estados Unidos. No se puede confiar en la palabra de Donald Trump. Cambia de opinión según lo que le impulse en cada momento, tanto en asuntos internos, en cuestiones políticas, como en el extranjero, con total tranquilidad. Esto debe entenderse.
Yes, it should, I think so. I just wonder if Sí, creo que sí. I think what Solo me pregunto si lo que estás enumerando aquí es correcto. Pero la propensión de Estados Unidos a romper sus propias reglas, sus propias promesas y acuerdos, es, como has dicho, tan antigua. El problema es que, especialmente los europeos, y también los japoneses, históricamente han tenido muchas dificultades para ver eso, por lo que todavía no pueden entender cuando Rusia dice, nos han mentido una y otra vez. Ellos piensan, oh no, tenéis todos tostados, y fuisteis vos quienes los disteis. treaties and you were the ones who broke them. Like it's so symptomatic that the Europeans. Es muy sintomático que los europeos sigan diciendo que los rusos rompieron el Memorándum de Budapest de 1994. Y si lees el Memorándum de Budapest, quiero decir, hay al menos 4 o 5 párrafos que también han sido incumplidos por la otra parte, por los estadounidenses, por ejemplo, al no intervenir en Ucrania y al no provocar disturbios políticos en Ucrania. Pero ahora, con este enfoque tan descarado, con la actitud de Donald Trump de «ya ni siquiera me molesto en fingir», ¿no está eso en realidad aportando más claridad en el escenario internacional sobre lo que ha sido, es y probablemente seguirá siendo la política exterior estadounidense contemporánea? Sí, en lo que respecta a las acciones inmediatas y aquellas que tienen efectos concretos sobre los socios y aliados de Estados Unidos. En algunos casos, podríamos llamarlos antiguos socios, aunque sigan siendo aliados legales, basados en tratados, si se prefiere, no se aplica con carácter retroactivo. En la medida en que la narrativa básica sobre la que todos los gobiernos occidentales han estado de acuerdo respecto a Rusia, por ejemplo, sigue siendo sostenida por los europeos occidentales y presumiblemente creo que también por Japón. Y por supuesto, como has sugerido, es una visión fantástica de la historia. Y sin embargo, no se cuestiona seriamente entre las clases políticas y desde luego entre las élites políticas. Ya hablemos de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Escandinavia, cualquier lugar de Europa occidental, con las excepciones de Irlanda y España. Así que toda esta historia en la que Estados Unidos ha roto su palabra y ha incumplido tratados y ha intentado socavar acuerdos entre Rusia y otras partes, como los acuerdos de Minsk, es un hecho documentado históricamente. Pero los europeos, los líderes de Europa Occidental, se niegan a reconocerlo. Así que se da esta situación extraña en la que, digamos, se han puesto unas gafas que les hacen ver a Estados Unidos, en función de su disposición unilateral y su egocentrismo, por así decirlo, y su menor interés en crear bienes colectivos, bienes públicos para el sistema mundial, en cuanto se hace evidente que otros países podrían beneficiarse de ello, y que Estados Unidos se está negando a sí mismo algunas oportunidades de aplicar plenamente su poder. Bueno, ellos reconocen esto. No reconocen otras características de su entorno, como las relaciones con Rusia, que están influyendo con la misma fuerza y afectando de manera igual de perjudicial los intereses europeos que la zona de terror de Trump. Ver a Europa Occidental preparándose para una guerra con Rusia sugiere que estas personas viven en un mundo de fantasía, totalmente desconectadas de la realidad. Así que es como si parte de la imagen mental, por decirlo de alguna manera, estuviera asumiendo la realidad, mientras otras dimensiones claramente no lo están. En la conversación contigo, a menudo volvemos al tema de la psicología, pero es algo que creo que debe entenderse, porque mi principal problema en este momento es que no logro comprender cómo es posible, cómo otros en Estados Unidos, en Europa, no logran entender la psicología, la realidad de lo que está ocurriendo, en cuanto a la manera en que Estados Unidos, en el discurso general, incluyendo los medios de comunicación principales, se presenta a sí mismo. ¿Cómo es posible que sea bien sabido, bien entendido y absolutamente claro que Estados Unidos tiene todas estas bases militares por toda Europa y en Japón,
Esto es totalmente evidente, ¿verdad? No hay ninguna duda al respecto. Y sin embargo, al mismo tiempo, Estados Unidos sigue hablando de asegurar estas bases, ¿verdad? Y cuando hay una amenaza, porque alguien ataca una base estadounidense en Oriente Medio, entonces esto se toma como prueba de que se necesitan más de esas bases. Y yo sigo diciendo, ¿sabes cómo los suizos no pierden soldados en Oriente Medio? No teniendo soldados en Oriente Medio. Este enfoque salva muchas más vidas que el enfoque estadounidense. Pero de alguna manera, la narrativa dominante parece centrarse únicamente en la legitimidad de esta expansión imperialista y la legitimidad de la dominación mundial. De nuevo, no ser aislacionista se interpreta como apoyar la presencia de bases militares en todas partes. Pero si cualquier otra potencia hiciera eso, o incluso lo pensara, en el caso de China, por ejemplo, China es constantemente criticada por tener soldados en Djibouti. Una base. ¿De dónde viene esto? Tienes toda la razón. Volvamos atrás y recordemos. Estados Unidos nació con la creencia en su carácter excepcional y en que estaba predestinado de alguna manera, por la providencia o por la historia, a liderar al mundo en el largo camino hacia la ilustración. En ese sentido, Estados Unidos siempre asumió que tenía un estatus, un papel, una posición que era única. Y por supuesto, esto se hizo tangible a lo largo del siglo XX, cuando el poder estadounidense creció enormemente y lo hizo en relación con todos los demás. Pero está basado en esa sensación de la naturalidad de la preeminencia estadounidense. Está construido sobre una base de excepcionalismo americano que se remonta a la fundación del país. Ahora Estados Unidos se encuentra sintiéndose vulnerable. Vulnerables en el sentido de que otros partidos, y especialmente China, se están mostrando claramente como una amenaza para esa concepción fundamental de la excepcionalidad y superioridad estadounidense. Y eso es muy difícil de aceptar para los estadounidenses, tanto en términos de la realpolitik estratégica como en lo que respecta a la identidad nacional del país. Y puedo asegurarle que el señor Trump y el grupo de personas que le rodeaban comparten esa convicción tan profundamente como otras administraciones. Pero, ¿qué significa eso? Detengámonos un momento en Ucrania y Rusia. Porque hemos visto una reversión en la política declarativa estadounidense, que la hemos visto, ¿verdad? El señor Trump, durante la campaña, se suponía que iba a decir que sí, que los rusos tenían motivos, ¿no? Y tienen motivos para estar preocupados por la expansión. Incluso en un momento dado, él dijo que ya sabes, el liderazgo ucraniano tiene la mayor parte de la responsabilidad de iniciar el conflicto, todo lo cual es cierto. Sin embargo, no ha repetido esos comentarios desde su investidura. ¿De dónde viene eso? ¿Se basa en una comprensión profunda de la historia reciente? No. Trump es un ignorante en el sentido literal. Tiene una comprensión muy superficial, limitada y parcial de lo que ocurre. No lee, no escucha. Está formada por imágenes simplistas, imágenes de dibujo animados, estereotipos, etc. Él recoge ideas de las personas con las que habla, y esas personas no son necesariamente los responsables o altos cargos más importantes en política exterior de la administración. Puede ser prácticamente cualquiera. Escucha religiosamente y ve Fox News religiosamente, y toma ideas de los distintos presentadores, comentaristas e invitados. Por ejemplo, se encariñó con el señor Hespeth, una elección extraña para secretario de Defensa, porque le gustaron algunas cosas que dijo como presentador en Fox News, y es propenso a cambiar de opinión dependiendo de con quién haya hablado por última vez. Hemos visto esto claramente en las últimas semanas en lo que respecta a Ucrania y las relaciones con Rusia. Uno no sabe de un día para otro exactamente cuál es la posición, la expectativa o la concepción estadounidense de un resultado deseable.
Lo que hemos visto son una serie de planes esbozados de manera vaga, todos ellos centrados en la idea de un alto el fuego. ¿Por qué está presionando por un alto el fuego? Por razones evidentes. No es porque encaje en algún tipo de reconfiguración bien desarrollada en su mente o en la de la administración de lo que debería ser el sistema de seguridad europeo. No existe tal concepción. No puede pensar en esos términos muy a menudo. No piensa en absoluto en términos coherentes o lógicos. Quería un alto el fuego porque decidió o sintió que a corto plazo le gustaría tener una relación más normal con Rusia. ¿Por qué? Por un par de razones. Si quieres verlo en términos puramente racionales, él, como la mayoría de Washington y de la comunidad de política exterior estadounidense, está obsesionado con China. Quieren concentrarse en ello. Lo que esto significa, por supuesto, cuando lo piensas, es muy difícil de decir. Mover fuerzas militares, anticipar una guerra total con China. Por supuesto, el Pentágono y otros hablan mucho de esto. Ahora es un documento oficial estadounidense, declarado claramente en la última revisión de defensa, que China es la principal amenaza para la seguridad de Estados Unidos, y que Estados Unidos tendría que prepararse para la posibilidad de una guerra total con China antes de que termine la década. Pero Estados Unidos no tiene enormes fuerzas atadas en Europa que pueda transferir al Pacífico. Ahora, podrías decir, de acuerdo, entonces, ¿cuál es el segundo? Bueno, si queremos verlo en términos lógicos, Ucrania está absorbiendo tanta atención, tanto tiempo, tanta energía, que nos distrae a la hora de enfrentarnos a la amenaza multidimensional de China. Aunque siempre me ha parecido que este tipo de argumento es algo poco realista, con los vastos recursos organizativos y burocráticos que tiene el gobierno de Estados Unidos, podría ocuparse de dos áreas de preocupación, igual que lo hizo en la Segunda Guerra Mundial, después de todo, con recursos organizativos y gubernamentales mucho más limitados. Creo que la razón principal, pero la otra razón, que probablemente sea la principal por la que a Trump le resultó relativamente fácil cambiar de rumbo en su trato con Rusia, es porque siente un gran respeto por Vladimir Putin. Y Trump, como todos los ególatras, en este caso, un ególatra que además es un narcisista clínico, respeta a otros hombres fuertes, ya sean ególatras o simplemente personas fuertes, voluntariosas y eficaces. Porque al fin y al cabo, el señor Putin no es un ególatra. Es decir, si lo piensas en términos psicológicos, él es el modelo de sobriedad y seriedad. Y de alguna manera, tratar de hombre a hombre, cara a cara, con alguien como Putin, enaltece la propia autoimagen de Trump. Así que desde luego, no tiene ninguna inhibición a la hora de tratar con Putin. Y tiene una disposición positiva para hacerlo, bajo la creencia de que Putin es un hombre con el que puede hablar y llegar a un acuerdo. Y por supuesto, Trump, si algo es un negociador. Pero como esto no se basa en ningún fundamento, ni se enmarca dentro de una concepción estratégica, él propone una fórmula que resulta totalmente inaceptable para los rusos. Un alto el fuego, en otras palabras, significaría congelar todo en su estado actual, haciendo algunas concesiones a Rusia. Podría quedarse con Crimea, y como se ha dicho, aunque ahora matizado, podría quedarse con los 4 oblasts de Ucrania que han sido incorporados legalmente por Rusia, institucionalmente a Rusia. Y eso es todo. Déjame terminar con eso. Y eso es todo. Eso sería un gran acuerdo para ti. Y luego hay algunas ideas vagas o promesas de que cuidaremos de los otros rusoparlantes rusos o de las minorías que quedarían en Ucrania. Y entonces podemos reunirnos y cerrar todo tipo de acuerdos comerciales. Lo que Estados Unidos quiere es recuperar el acceso a los recursos naturales de Rusia, que son sin precedentes, enormes, y que nadie más posee. Esa es una preocupación económica fundamental. Así que en efecto, el acuerdo que se está ofreciendo es algo así como, te damos Crimea,
te damos los oblasts, nos damos la mano, hacemos alguna promesa de que Ucrania no entrará en la OTAN en los próximos 10 o 20 años. Esa es la formulación de Keller, ¿verdad? Y mientras tanto, podemos hacer juntos algunos negocios lucrativos entre tú y yo. Y además, puedes diversificar tanto tu cartera económica como de seguridad, volviendo a comprometerte con Estados Unidos y sin tener que depender completamente de China. Eso es esencialmente lo que se está ofreciendo. Y por supuesto, lo que decir respecto a los no es algo que haya a terminar con los europeos. It's not something that he ran by or consulted Europeans about. So not only is this offer obviously unacceptable. Así que no solo es evidente que esta oferta es inaceptable para los rusos, sino que ni siquiera se acerca a ser aceptable para los socios europeos de Estados Unidos, cuya aquiescencia y acuerdos serían necesarios para que esta propuesta tuviera siquiera una apariencia de legitimidad. Así que esto no es diplomacia. No es una política coherente, no tiene absolutamente ningún sentido ni lógica. Es el comportamiento típico de Trump, y aún así tienes a analistas, comentaristas y otros líderes gubernamentales hablando interminablemente sobre lo que realmente pasa por la cabeza de Trump. ¿Es esta una nueva concepción estratégica? ¿Cuál es la razón fundamental subyacente? ¿Hay realmente un pensamiento sofisticado detrás de todo esto? Y no lo hay. En cuanto al proceso, su administración no delibera. Ni siquiera se reúne con sus principales asesores para analizar opciones y elaborar una estrategia y acciones tácticas individuales que puedan derivarse de ella. Su gobierno no funciona así. ¿Crees que la forma en que funciona actualmente el sistema político estadounidense, con los fundamentos del sistema bipartidista, las agencias gubernamentales, tanto primarias como secundarias, y luego el sistema federal internamente, favorece la continuidad de lo que estamos viendo ahora? ¿O prevés un punto de ruptura en el que Estados Unidos necesariamente tendrá que cambiar porque el sistema está colapsando? Ya sabes, en el sentido de que la Unión Soviética colapsó porque el modelo soviético, el sistema soviético, no logró contener las fuerzas que lo socavaban desde dentro, especialmente el nacionalismo, ¿verdad? No creo que Estados Unidos pueda desintegrarse debido al nacionalismo, porque le falta ese elemento nacional de configuración. Pero si el sistema, de otra manera, no logra mantenerse en funcionamiento, entonces necesariamente se avecinará un cambio. O es el sistema tal que permanecerá en el poder. Y lo que estamos viendo ahora, también lo que vimos con la administración Biden, Trump antes de eso, y Obama y Bush, es esta continuidad, este flujo de política exterior. Es probable que se mantenga. Creo que podemos decir esto. El sistema estadounidense hoy, a día de hoy, ha sufrido heridas graves de las que nunca se recuperará por completo. Es decir, el sistema político de Estados Unidos, tal como lo hemos conocido, no será restaurado. La pregunta es, ¿obtendremos una aproximación de lo que teníamos o vamos a vivir en un estado de desorden político? Esas son las dos posibilidades. Es interesante y es muy difícil apostar por una u otra. Pero en cuanto a establecer comparaciones entre lo que está ocurriendo en Estados Unidos y lo que podría haber ocurrido en la Unión Soviética o en otros lugares, posiblemente hay tres fuentes de las que pueden surgir fuerzas destructivas que pongan en peligro la viabilidad de un sistema político. Una, externa, una guerra, una gran guerra, que o bien pierdes o no puedes sostener, como la Primera Guerra Mundial y lo que significó para la Rusia imperial. O puede deberse a fuerzas que resurgen de la propia sosa, sea cual sea la forma que adopten. Podría ser una revolución radical, la revolución francesa, la revolución rusa. Podría presentarse en forma de golpes militares o fascismo corporativo o algo similar. Ese no es el caso en Estados Unidos. Existen elementos de esto último, pero no son los más graves. El tercero, y esto no es del todo único, pero sí extremadamente raro,
y creo que es lo que ha ocurrido en Estados Unidos no solo en los últimos 100 días o en los últimos 9 años, sino que comenzó antes, es la degeneración en la pura competencia de sus emertelias políticas. En otras palabras, el desorden que trae recatado entre políticas tumultos drory, ya sea traltos de negligencia, escuchen, se remontan a Barack Obama y su incapacidad para comprender cómo el gran pánico financiero de 2008 y 2009 generó fuerzas o descontentos populares que debían ser abordados. Y su ignorarlos llevó a que fueran canalizados primero hacia el movimiento Tea Party y luego a su sucesor, el movimiento MAGA, y en cierto sentido sentó las bases para Trump, que ganó, no lo olvidemos, las elecciones mientras Obama aún era presidente. Y así, para concretar más, planteas la cuestión del antiguo sistema estadounidense de pesos y contrapesos y el giroscopio del sistema político estadounidense. El sistema de pesos y contrapesos está demostrando, o incluso podríamos decir que ya ha demostrado, no ser un control y un freno tan eficaz contra el abuso de poder como siempre supusimos. Exacto. El Poder Judicial en particular, bueno, vamos allá. El Poder Judicial ha sido comprometido. Y la iniciativa ha venido del Tribunal Supremo, haciendo cosas extraordinarias. Declarar que un presidente puede cometer cualquier delito imaginable, pero no puede ser procesado. No hay nada en la historia constitucional estadounidense, ni en la jurisprudencia, que justifique eso. Fue la mayoría del tribunal la que tomó esa decisión por sus propios motivos sesgados, y luego creó una endeble estructura legal para que pareciera legítima. De manera similar, cuando decidieron que una corporación era una persona, con todos los derechos de expresión política que la Constitución garantiza a los seres humanos y ciudadanos, abrieron la puerta a la gran avalancha de dinero corruptor en la política estadounidense. Así que sí, el Poder Judicial no solo ha sido defectuoso, sino que ha abierto brechas en el sistema y desde luego no ha servido como control frente a los abusos. Lo que ocurre en los estados está relacionado con otros asuntos como los sistemas judiciales estatales. En segundo lugar, el Congreso. Bueno, el Congreso tiene ahora dos características que son únicas en la historia estadounidense. Una, los republicanos en el Congreso actúan y votan en bloque. Votan exactamente igual que los miembros del Soviet Supremo solían votar en la antigua Unión Soviética. No importa qué tema se plantea ahora en la Cámara de Representantes en particular, sea lo que sea, 221 congresistas van a votar como Trump quiere que voten, o quizá uno o dos puedan desviarse. Y así, aunque tienen la mayoría más ajustada, creo que hay una diferencia de 4 escaños entre ellos y los demócratas, ¿verdad? Podrían tener perfectamente un margen de 50 votos. La otra característica peculiar, que no tiene precedentes históricos, es la debilidad de la oposición. El Partido Demócrata apenas funciona como oposición, a pesar de tener como presidente a alguien que abusa de su autoridad a diario y pone en entredicho la propia integridad y viabilidad del sistema político estadounidense. Los llamados líderes del Partido Demócrata en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, ni siquiera se acercan a un micrófono para hacer comentarios, y mucho menos para organizar y movilizar apoyo para una campaña integral que contrarreste lo que está ocurriendo, no solo en relación con políticas concretas, sino con todo el marco de referencia que la gente de Trump está imponiendo al país. Así que, ya sabes, cuando el Poder Judicial está comprometido y el Congreso, por las dos razones que mencioné, es ineficaz, se allana el camino para los tipos de abusos autocráticos que estamos viendo ahora y que veremos durante los próximos 4 años. Así que lo que quedará de la República Constitucional estadounidense dentro de 4 años es una incógnita.
Y aquí tienes una situación única en la que la potencia más fuerte del mundo, que se ha involucrado en los asuntos de todas las regiones del planeta y con casi todos los gobiernos, excepto, quizás, Corea del Norte, no está implosionando, sino que se comporta de una manera completamente errática e impredecible. Fashion. What I know this is slightly on a different note, but what's your assessment about the Sé que esto es un tema un poco diferente, pero ¿cuál es tu valoración del factor Israel en la política interna de Estados Unidos? Porque dijiste que lo único que los narcisistas intentan evitar es atarse a sí mismos, ¿verdad? Limitar sus propias opciones. Pero me parece que, como ocurre en tantos otros ámbitos, la excepción israelí prevalece, porque me da la impresión de que Estados Unidos, y Donald Trump en particular, ha vinculado su destino al de Israel. Lo único que veo es el dinero que se da para las campañas políticas. ¿Cómo lo ves tú? For political campaigning? How do you see that? Well, this is something which has developed over the last. Bueno, esto es algo que se ha desarrollado en los últimos 60 años. Estados Unidos no era el principal aliado de Israel en el momento de su independencia. Ese papel lo desempeñaba realmente Francia. Todo eso cambió a partir de los años 60. Israel es el socio principal en esa relación. Es quien dicta. Estados Unidos actúa al revés. Es una relación perversa, sin ningún precedente histórico. Las razones de ello son muy complicadas. Bueno, algunas razones son complicadas y otras son simples. Las complicadas pertenecen al ámbito de la psicología y la historia. Sería desviarse demasiado intentar profundizar en eso ahora. Pero la otra razón es que compraron el sistema estadounidense. Compraron a la clase política estadounidense, primero a través de donaciones para campañas, donaciones que no provienen de Israel, sino de judíos estadounidenses adinerados, ¿verdad? Coming from wealthy American Jews. Yeah? And that's why Mr. Y por eso el señor Netanyahu, en efecto, un criminal de guerra imputado, puede venir con total seguridad a Estados Unidos, ser invitado a dirigirse a una sesión conjunta del Congreso y recibir 57 ovaciones en pie cuando pronuncia en esencia las lecciones derivadas del libro de Josué, que conducen y justifican el genocidio de Israel contra los palestinos. Y 57 veces, el Congreso estadounidense se levanta y le aplaude. Los demócratas no se levantaron, aunque la mayoría de ellos son igualmente firmes partidarios de Israel. Bueno, algunos sí lo hicieron, pero no, sí se levantaron. Lo siento, estaba pensando en el discurso inaugural de Trump. No fue un discurso inaugural, fue su discurso ante el Congreso poco después, la semana siguiente a su elección. No, todos se pusieron en pie, demócratas y republicanos. De hecho, hasta hace pocos años, los demócratas eran el partido preferido por el poderoso lobby israelí, si se quiere. Eso se debe a que muchos de los multimillonarios judíos adinerados siempre han sido demócratas nominales, por razones históricas. Es una especie de herencia del New Deal y de quien apoyó a la minoría judía en Estados Unidos cuando no tenía el estatus y la posición que tiene ahora. Pero ahora, ya sabes, controlan completamente a ambos partidos. Pero esto es, quiero decir, aquí es donde volvemos al sistema político. Porque, quiero decir, esto no es exclusivo del lobby sionista israelí, ¿verdad? El fenómeno de que la política estadounidense pueda ser legítimamente, legalmente, ilegal, es fundamental para la forma en que funciona el sistema político, ¿verdad? A través del lobby institucionalizado, tienes el lobby israelí, pero también tienes el lobby de las armas. Por supuesto, tienes el complejo militar industrial, que es un enorme esquema de dinero. El dinero compra influencia política, en realidad, en varias direcciones. Y esto está integrado en la forma en que funcionan las cosas, especialmente si lo comparas con cómo el capital no puede comprar el proceso político en China. No es, quiero decir, Vladimir Putin erradicó eso en Rusia, esa influencia de los oligarcas. Esa fue una de las principales cosas contra las que luchó en los últimos 20 años. El sistema estadounidense es, en esencia, política del dinero.
Bueno, esto es cierto. Quiero decir, todo sistema democrático abierto y muchos sistemas no democráticos están expuestos a este tipo de corrupción. Pero en Estados Unidos ha alcanzado un extremo que el país nunca había experimentado antes. Y en lo que respecta a todos estos lobbies y al grado en que el dinero puede comprar la lealtad y el comportamiento de los congresistas, candidatos y posibles candidatos a la presidencia o a cualquier cargo, esto es tanto una causa como un efecto y refuerza la degeneración de la cultura política estadounidense. No olvidemos que en ocasiones Estados Unidos sí introdujo medidas que iban en contra de los intereses, preferencias y acciones de lobbies muy poderosos. Teddy Roosevelt rompió los grandes trusts en la primera década del siglo XX. Mira lo que hizo Franklin Roosevelt, otro renegado si quieres, de la llamada clase dominante. Aunque ni él ni Teddy Roosevelt eran capitalistas, ambos tenían ascendencia holandesa y sus raíces se remontan al asentamiento holandés del siglo XVII en el estado de Nueva York, si lo prefieres. Así que es posible. Mira, tuviste la revolución y la legislación de los derechos civiles, a pesar de la extraordinariamente poderosa e injustificada influencia de los representantes y senadores sureños en la década de 1960. Esto ocurrió como respuesta, sí, a la agitación, pero también porque las personas que tenían la mayor responsabilidad en Estados Unidos también tenían un cierto grado de integridad y preocupación por el interés nacional. Siempre hay un acto de equilibrio en juego, los intereses parroquiales frente a los generales, los universales y los si lo prefieres. Ahora estamos en una situación en la que el sentido de responsabilidad por el bienestar público, en contraposición a todo tipo de intereses particulares y egoístas, se ha reducido, probablemente al nivel más bajo de la historia estadounidense. Así que lo que se puede decir es, como alguien ha dicho, que cuando un sistema democrático, una democracia constitucional y basada en la ley, empieza a corromperse y a degenerar, primero se pierde el software y luego el hardware. Primero se corrompe la cultura política, lo que después permite cambios reales en la estructura y las instituciones, como el abuso actual, mediante el ejercicio de la autoridad autocrática por parte de Trump, a pesar de que la mayoría de sus acciones son ilegales e inconstitucionales, como hemos dicho. Si no hubiera habido una degeneración en el software de la clase política estadounidense durante las últimas, varias décadas, esto no podría haber ocurrido, porque probablemente el sistema no lo habría elegido y el sistema de pesos y contrapesos habría intervenido. Y luego está la otra limitación que no mencionamos antes. Hablamos del Poder Judicial, el Congreso y demás, que es la tan alabada cultura cívica estadounidense. ¿Dónde está la tan alabada cultura cívica estadounidense? Esta gran plétora de instituciones, iglesias, escuelas, sindicatos, fundaciones, apenas se oye un murmullo de ellas. ¿Cuántas de ellas? Es en cierto sentido, tu valoración es que esta degeneración ha avanzado tanto que ahora permite que el estado actual de la política, ¿verdad? Exacto. Y ese estado actual de la política permite a Trump y permite que Trump se salga con la suya con lo que está haciendo. Así que si lo entendemos en esos términos, no como algo predeterminado, no como fuerzas irresistibles, no tenía por qué haber sucedido así. Gran parte de la responsabilidad y la culpa de esto recae en los demócratas, en las administraciones de Clinton y Obama, en el liderazgo demócrata en el Congreso y así sucesivamente. Pero nada está predeterminado. Es una interacción compleja entre élites irresponsables, una ciudadanía distraída y egocéntrica, y la búsqueda de acumulación de riqueza por parte de poderosas fuerzas económicas, todo lo cual nos ha llevado a la situación actual. Por eso, como dije hace un momento, es muy difícil ver cómo el antiguo sistema puede restaurarse. La cuestión es si sobreviviremos como una
no solo como país, sino como una democracia constitucional viable, que sí ha ayudado en responsabilidad, no en casa, sino en el mundo. Sí, estoy de acuerdo. Quiero decir, creo que Estados Unidos está en uno de los momentos más perjudiciales de su historia nacional, por razones internas, no externas, por razones internas. No, quiero decir que Estados Unidos es hoy, básicamente, más seguro que nunca. Aunque no es autosuficiente económicamente, recordemos que la industrialización estadounidense dependió del capital extranjero, principalmente británico, en el siglo XIX, ¿verdad? La economía estadounidense es en cierto grado más autosuficiente que probablemente cualquier otra economía actualmente, aunque China quiere reducir su dependencia de conexiones externas por razones relacionadas con el ataque de Estados Unidos contra ella. Pero la economía estadounidense no está realmente amenazada por China. The United States economy is not really threatened by China. The United States leadership in certain technologies is. El liderazgo de Estados Unidos en ciertas tecnologías es, sí, por supuesto, pero se trata más bien de una amenaza existencial. Los estadounidenses temen a China no por algo que haga China, ni siquiera por sus SUV más eficientes o su infraestructura. Estados Unidos teme a China porque existe. Es el ejemplo más puro de ansiedad existencial. La palabra para ello es angustia. En otras palabras, es China, por su propio éxito y existencia, la que desafía este tipo de suposición fundamental de la identidad colectiva estadounidense, que somos superiores, excepcionales, que hemos nacido para ser los número uno y siempre lo seremos. Y la idea de ser, en cualquier sentido, ordinarios, es anatema. Es una idea interesante. La única cosa que la narrativa estadounidense y todo su sistema político no pueden aceptar es ser normales. Sí, es ser ordinario. Incluso si todavía eres más fuerte en cierto sentido militarmente que otros, o no lo serás por mucho tiempo, no es que eso tenga algún significado práctico hoy en día. Quiero decir, la gente habla y hace estos juegos de guerra sobre una guerra con China, ignorando totalmente que si hubiera una guerra con China, ambos países acabarían usando sus arsenales nucleares y todo terminaría para ambos. Así que esto forma parte del mundo de fantasía escapista al que recurre la gente. No son solo los planificadores del Pentágono y demás, sino también los generales de los think tanks y otros. En efecto, sin darse cuenta, lo que están haciendo inconscientemente es volver a representar la Segunda Guerra Mundial. Ya sabes, es el Japón imperial y Rusia es la Alemania nazi. Por supuesto, es totalmente ridículo. Pero los europeos, podría decir, no conozco realmente Japón, están tan profundamente arraigados en este mundo totalmente fantasioso como los estadounidenses, aunque los impulsos psicológicos subyacentes no sean exactamente los mismos. The underlying psychological impulses are not exact. I agree. Estoy de acuerdo. La psicología detrás de esto, especialmente para los europeos, es diferente. Pero lo que me resulta interesante ahora, a partir de lo que has dicho, es que si tu evaluación es correcta, entonces lo más importante para las otras grandes potencias, para Rusia y China, es hacer saber a los estadounidenses, hacer saber a Estados Unidos, que está bien ser ordinario. Puede ser normal y seguirá siendo un miembro valioso y bueno de todo el club, y todo irá bien. Está bien ser normal. Si eso calara, entonces quizá habría una oportunidad para que Estados Unidos dejara ir esto. Eso es cierto, pero como sabemos por la psicología individual, las partes externas realmente no pueden cambiar la composición psicológica de las personas con problemas a menos que estén dispuestas a cambiar. Y en última instancia, Estados Unidos tiene que estar dispuesto a cambiar, y no hay pruebas de que lo esté. Ahora, el gran dilema, pone a todos en un aprieto. Para quienes se dan cuenta del callejón sin salida en el que nos hemos metido, o peor aún, del muy peligroso, el dilema es cómo reconciliar a Estados Unidos con las nuevas realidades. En cuanto a los europeos, bueno, no lo sé.
Creo que los europeos, francamente, las élites políticas de Europa, son una causa perdida. Son incluso peores que los estadounidenses. En cierto modo, son incapaces de pensar estratégicamente debido a la dependencia de 3 generaciones de los Estados Unidos. Y en efecto, han sido neutralizados por Estados Unidos sin darse cuenta. El dilema interesante es para Rusia y China. Ninguno de los dos quiere una confrontación con Estados Unidos. Ninguno de los dos quiere eso. Ninguno de los dos es una potencia expansionista en ningún sentido convencional o tradicional. Rusia es principalmente defensiva. China quiere su lugar bajo el sol. China históricamente, como bien sabes, nunca puso gran énfasis en buscar la dominación y el control de otros pueblos. Sí, hubo pueblos fronterizos que luego fueron integrados en China, si se quiere, tanto cultural como políticamente. Pero las grandes conquistas no fueron realmente una preocupación o un objetivo principal de las dinastías chinas. Querían respeto y deferencia. Y ya sabes, eso te va a meter en problemas y en una rivalidad con un país como Estados Unidos, si lo prefieres. Existen bases objetivas sobre las que países con un liderazgo razonable e ilustrado podrían con el tiempo acercarse y cultivar una serie de entendimientos que permitirían la coexistencia pacífica y grados considerables de cooperación entre Estados Unidos, China, Rusia y otros países de cierta relevancia. En mi sueño, ya sea India, Brasil, lo que sea. Ya sabes, si Europa quiere participar de manera constructiva, por supuesto estaría bien. Si prefieren vivir en su propio mundo de fantasía, es un lugar muy bonito y cómodo, un entorno saludable en el que entregarse a las propias fantasías. Pero esto requiere una calidad de liderazgo que no existe en ningún lugar de Occidente. Nada, no existe. Es difícil pensar en alguien en la vida pública de cualquier país europeo, o de Europa Occidental, o de Estados Unidos, que sea capaz siquiera de pensar en estos términos, y mucho menos de diseñar y llevar a cabo una estrategia diplomática altamente sofisticada que se desarrolla a lo largo del tiempo. Pienso en Xi, Putin o K11 reuniéndose con un homólogo. Y, de hecho, Putin ha estado ofreciendo una invitación para hacer exactamente esto desde su discurso en Múnich en 2007. Pero no hay nadie en Occidente que sea intelectualmente, emocionalmente o políticamente capaz de hacerlo. ¿Quién? Entonces, ¿puedes sugerir a alguien o en Japón, aunque sea alguien que no esté actualmente en el cargo, o un posible jefe de gobierno? Hay algunas personas que son bastante capaces y que tienen, aunque no sea una perspectiva moral, una visión coherente de lo que está ocurriendo, pero todas han sido marginadas, apartadas o expulsadas. Quiero decir, hemos tenido a esta magnífica política en el Parlamento Europeo, Claire Daly, que ha sido un faro de evaluaciones y recomendaciones realistas para el Parlamento Europeo. Ha sido expulsada junto con su colega Mick Wallace y otros. Los hay, pero estas personas son como insignias, por así decirlo. Son realmente marginales, quiero decir, no son capaces de organizar ni liderar un movimiento. Ese es un efecto significativo. Por supuesto, hay algunas personas extraordinarias que aparecen en tu programa, a quienes entrevistas, y estadounidenses. Suelen tener más de 70 años. Algunos superan los 80. Y son personas de una capacidad y logros extraordinarios. Es muy difícil encontrar a sus homólogos, ya sea en el ámbito político o entre los intelectuales públicos en general, con ese tipo de estatura y que tengan cierta presencia y estatus. Y parte de eso es la ausencia, y parte se debe al hecho de que son reprimidos. Si hay pruebas de la aparición de tales personas, o bien se las ignora o se las reprime. Pero esto es una característica de una palabra que aparece cada vez más en mi canal, mencionada por diferentes personas. Kakistocracia. Una kakistocracia
el gobierno de los menos competentes, se construye sobre los cimientos de un sistema que margina y aparta a cualquiera que sea competente. Así que está integrado en el propio sistema. So it's built in. Anybody who is competent in terms of Cualquiera que sea competente en asuntos públicos, ya sea elegido o no elegido. Pero eso es creo que es una característica distintiva de la sociedad occidental contemporánea. Sin embargo, nadie lo explica. Quiero decir, es un desafío extraordinariamente difícil, dada la clase de personas que están liderando algunos de nuestros gobiernos hoy en día, como el señor Trump. ¿Preferirías que fueran competentes o incompetentes? Quiero decir, en cierto modo, preferiría que el señor Trump fuera presidente antes que el señor Vance. Depende. Aunque Vance no es una persona clínicamente psicópata, es racional. Pero bueno, eso queda abierto, solo lo dejo ahí. But anyway, that's an open, just throw that out. Well, I'll think about it. Bueno, lo pensaré. Lo pensaré. Tenía ciertas esperanzas de que el señor Vance fuera un buen pensador, aunque no esté de acuerdo con algunas cosas que dice, pero lo pensaré. Michael, muchísimas gracias por tus aportaciones. Y para quienes quieran leer tu trabajo, ¿hay algún sitio al que deban acudir donde publiques tus escritos? Is there a place where they should go where you publish your things? Well, the things that I write. Bueno, las cosas que escribo, y como sabes, escribo bastante a menudo. De hecho, hasta hace poco, lo hacía semanalmente. Las envío a una amplia lista personal, y también las recogen y republican en varios sitios de noticias electrónicos. Si hay alguna manera de que la gente pueda ponerse en contacto conmigo, estaría encantado de añadirles a la lista. Si pudieras facilitar mi dirección de correo electrónico, eso sería suficiente, pero no sé si es apropiado o no. De hecho, lo haré. Si alguien quiere ponerse en contacto y estar en la útil lista de correos de Michael, por favor, mándame un correo electrónico y te añadiré. Sí, todos conocemos tu correo. Bueno, una vez más, gracias por darme la oportunidad de abordar tantas preocupaciones y a personas tan atentas y por darme la libertad de hablar con total franqueza y sin inhibiciones. Lo que estáis haciendo es un servicio público extraordinario. What you're doing is a remarkable public service. Well, thank you for Bueno, gracias por eso. Y gracias por compartir su análisis. Significa mucho para todos nosotros. Profesor Michael Brenner, gracias por su tiempo hoy. for your time today. You